Emanuel Simo, psicólogo salteño, argentino, residente en Toronto, Canadá. Contame un poquito cómo ha sido el desarrollo de la pandemia allí en Canadá. Yo vivo en la ciudad de Toronto, que es una ciudad muy cosmopolita. El 50% de las personas que vivimos en Toronto no nacimos en Canadá, y es una ciudad que recibe mucha inmigración, particularmente del sudeste asiático. Entonces, seguíamos muy de cerca las noticias de lo que estaba pasando en China desde principios de febrero. Empezábamos a ver las noticias y más o menos a mediados de febrero, fines, se detectó el primer caso, que era una persona con doble nacionalidad, canadiense-chino, que había ido a China y había llegado al país con el virus. A partir de ahí, bueno, las autoridades empezaron como a generar todo lo que es la alerta epidemiológica, y en la oficina en la que yo trabajo hubo un caso sospechoso de una persona que había viajado también al sudeste asiático. Así que a principios de marzo, me acuerdo la fecha exacta, fue el 3 de marzo, como se generó esta sospecha de que había una persona con coronavirus, nos mandaron a todos a la casa. En principio nos habían dicho que iba a ser por 2 semanas, hasta que se confirme si la persona tenía coronavirus o no. Luego se confirmó que no, pero inmediatamente el gobierno de la provincia, el 13 de marzo, decidió el confinamiento para toda la provincia, y una de las recomendaciones fue que todas aquellas personas que pudieran trabajar desde la casa por la naturaleza de su trabajo, lo hiciéramos así. Entonces yo desde el 3 de marzo trabajo desde mi casa. Creo yo que acá acabamos o estamos pasando la segunda ola. La Bien. segunda ola fue muchísimo peor que la primera, pero en la primera ola de la pandemia la gente cumplía mucho más las recomendaciones gubernamentales porque había mayor miedo, creo yo. Ajá. Eh, y nadie salía de su casa, estaba todo el mundo encerrado. De hecho, a mí me pasó, o sea, yo volví a salir, salía una vez por semana para ir al súper y nada más. No vi a nadie durante todo ese tiempo. Y recién volví a salir a mediados de mayo. Entonces estuve desde principios de marzo hasta mediados de mayo, y la verdad que mis amigos y todos acá, todos igual que yo. Claro. Eh, Así que se notó mucho eso, fue muy fuerte al principio. En el verano canadiense, primavera, verano, los casos empezaron a bajar, bajaron bastante, y a partir de que bajaron, las restricciones se fueron flexibilizando, se fueron permitiendo bares, por ejemplo, restaurantes. Al principio solamente aquellos que tenían la posibilidad de brindar los servicios de manera exterior. Luego ya te dejaban ingresar al local, pero había como láminas entre mesas, había como todo un protocolo que se seguía adentro. Y bueno, ya a partir de septiembre, cuando ya terminó el verano y empezamos el otoño, los casos empezaron a subir nuevamente, y ya te diría a fines de octubre ya se declaró que estábamos empezando la segunda ola. Y para que te des una idea, los casos máximos de la primera ola habían llegado a cerca de 800 por día en toda la provincia. Es una provincia que tiene 17 millones de habitantes. Y en la segunda ola llegamos a 4.500. O sea, fue brutal Claro, el crecimiento. claro, claro. Emanuel, ¿y cómo han sido las restricciones que ha impuesto el gobierno de Trudeau o las provincias allá tienen como en Estados Unidos cierto margen para tomar sus propias decisiones o dependen mucho del Estado central? Este es Contame un un poquito. gobierno federal, la forma de gobierno de Canadá es federal, Ajá. pero, y eso le confiere mucha autonomía a las provincias,
particularmente en dos temas, salud y educación. La estrategia de salud depende mucho de los gobiernos provinciales, las medidas que toman, con una supervisión o un seguimiento del gobierno nacional. Pero los responsables principalmente de las políticas son los premiers, que son un equivalente a los gobernadores que tenemos en Argentina.